Señores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquí seguimos después de las noticias que compartía Johnny Ramírez. Muy buenos días a la gente que está a través del Canal 11 Telesistema y por supuesto a los que están en todas nuestras redes. David Álvarez Martín, Indira Suero, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, Edith, Indira. Recuérdense que hoy es 30 de marzo. Es la celebración de la batalla del 30 de marzo que ocurrió en 1844 en Santiago. Recuérdense que la independencia fue proclamada el 27 de febrero. El 19 de marzo hubo un enfrentamiento en Asua entre las tropas haitianas y las tropas encabezadas por Santana. Y 15 días después en Santiago, dos columnas de tropas que venían desde Haití fueron enfrentadas por Inver y los militares que estaban en el Cibao deteniendo la recuperación del territorio dominicano que pretendían el gobierno haitiano. Entonces es un momento para recordar, celebrar. El presidente está en Santiago, precisamente en el entorno de la celebración de ese día. Muy buenos días, Indira, ¿cómo estás? Buen día, David y Edith. Ciertamente hoy es una fecha histórica. También recordarle a la gente que continúa la vaguada que está afectando gran parte del territorio nacional, así que atentos a eso también y por supuesto sigan en sintonía con el día. Bueno, pues hoy tenemos muchos temas. Nos acompañará en nuestra entrevista central Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay algunas informaciones que queremos darles en este día, pero además vamos a compartir con nuestro compañero Germán Marte desde la sala de redacción del periódico Hoy. Eso será un poquito más adelante. Mientras tanto, queremos echar un vistazo rápido a la situación del COVID-19 que sigue siendo controlada en República Dominicana. Sin embargo, China está enfrentando una situación muy difícil. Se ha ordenado el confinamiento de una de las principales ciudades, que es un desarrollo impresionante, Shanghái. Yo estuve ahí, eso es como un sueño. Cuando usted llega, usted ve todo, sí, es verdad, el desarrollo que tiene esa gran ciudad, que es el centro financiero, el corazón financiero de China, con un impresionante trabajo a nivel industrial, el desarrollo tecnológico. Muchas de las capacidades que tiene China se concentran ahí. Usted puede ir a ver cómo está planificada la ciudad, eso está completamente maquetado. ¿Ustedes lo ven ahí? ¿Parece una maqueta? Bueno, pues parece así, una maqueta de arquitectura. Sí, pues así mismo es, la ciudad está, ahí nada es improvisado. La construcción incluso de aeronaves, las construcciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con tecnología, teléfonos y demás, pues ahí hay un impresionante desarrollo. Esta ciudad implica mucho. Su cierre, 25 millones de habitantes, pero es uno de los lugares más transitados por los negocios internacionales. Han tenido que confinarla, miren esa ciudad vacía por el COVID-19. En realidad, el gobierno chino toma decisiones bien duras para que no se le extienda el COVID-19. Desde que descubre un poquito de casos, dice, bueno, pues nos vamos a confinamiento, y eso es lo que ha pasado acá. Estamos hablando, de 25 millones de personas. Eso equivaldría casi a la suma de la población de Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Quizás un poco más, los 25 millones de habitantes. Confinar 25 millones de habitantes solamente se les da a los chinos, con su planificación y su ciudad bien maquetada, pero es serio. Hay que destacar también, sumando a eso que comentas, David, el hecho de que ellos están confinando a estas personas debido a 2.631 nuevos casos asintomáticos. Esta cantidad representa el 60% de casos de COVID en China y vemos también que 47 fueron los nuevos contagios con síntomas. O sea que representa esta cantidad de casos en Shanghái, representa el 60% de casos totales en China. Y también hay que enfatizar en que este confinamiento ellos los van a hacer en dos etapas. Una primera que empieza este lunes y va a continuar hasta el 1 de abril y también, empezó imagino en este lunes de esta semana y la próxima va a ser del 1 de abril al 5 de abril. Ellos lo van a dividir. Llamaba la atención también ayer el pánico de la gente en los supermercados, básicamente tomando lo que podían. Se armó un caos en los mercados de Shanghái debido a este confinamiento que es bastante duro, bastante fuerte en China, tal y como decía Edith. Corazón financiero, imagínense que Shanghái está la torre que tiene el ascensor más rápido del mundo.
sube 120 plantas en 53 segundos. Wow. Eso es que usted sube tetantona y usted ya llegó. Sí, llega el verdad. estómago primero que el resto del cuerpo. Sí, mira, eso es impresionante. No, la verdad que es impresionante, lo es. Y una zona costera muy hermosa, sobre todo en horas de la noche. Sí, porque Eso es Shanghái bellísimo. es una ciudad, como tú dices, moderna, pero también tradicional. No son como las otras ciudades que se han inventado de la noche a la mañana. Ajá. De Shanghái se habla en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Es decir, no es una ciudad que fue generada de la nada, sino que viene con una larga tradición en la historia china, igual que Beijing. Sí, así que llena de rascacielos. El que quiera ver, ahí usted va a ver, de verdad. Hay rascacielos. En cantidad. No, usted mira y entonces ve una torre con una forma de cartera, por ejemplo, o diferentes formas, las formas inimaginables de construcción se pueden ver ahí. Pero bueno, pasamos de ese tema, lo decíamos por el tema del COVID-19. En República Dominicana hoy se vence otro lote de vacunas, llegamos a tener más de 700,000 vacunas en 2 meses vencidas. En marzo, el 30 de marzo, tenemos 354,240 dosis de vacunas que se vencen. Entonces vamos a tener 708,480 caducadas en los últimos 2 meses. Esto es un poco más, casi 3 millones de dólares, 2.8. Pero ha sido una situación previsible. Es una pena. Hay mucha gente que no tiene vacunas en el mundo, que se ha quedado sin vacunas, es una pena. Los gobiernos, como el dominicano, por ejemplo, tuvo que trabajar para que las vacunas le llegaran a tiempo. Cuando vio, por ejemplo, que AstraZeneca no entregaba las vacunas, debió comprar más de la que necesitaba. Nosotros tenemos 3 o 4 veces la población dominicana en vacunas, pero ahora estamos viendo un tanto los resultados. En este momento, unos 6 millones de dominicanos vacunados con doble dosis y una situación de estabilidad. Miren lo que pasa en China. Aquí tenemos una estabilidad y hay gente que dice, no, usted está diciendo eso, pero la vacuna no vale, o lo que sea, pero bueno, ha mostrado tener un resultado. Cuando nosotros conversamos, y es un ejercicio que me gusta hacer porque al margen de las cifras frías y de las estadísticas que se den, las cosas se viven en el terreno. Entonces uno le pregunta a un médico intensivista o a un médico que ha estado cuidando COVID, neumólogo aquí o en Santiago, díganos de las personas que le llegan a las unidades de cuidados intensivos de dónde proceden. Y te van a decir, en términos de vacunación, que es un estudio que aquí no se ha presentado, que debería hacerse. El impacto de la vacunación entre los dominicanos. Tú vas a encontrar que el 80% de las personas que aún llegan a unidades de cuidados intensivos no tienen ninguna vacuna. Correcto. El 15% tiene solo una dosis y el otro 5% tiene 2 dosis. Entonces, hay gente que se agarra del 5 y dice, la vacuna no sirve. Oye, pero te estamos mostrando 80% aproximadamente de la gente que llega a una unidad de cuidados intensivos no tiene ninguna vacuna. Sabes que una de las cosas más graves sobre este tema, lo conversamos creo que la semana pasada, es que no solamente está afectando la vacunación del COVID, sino toda esta campaña en contra de la vacunación está comenzando a afectar también la vacunación de los niños. Hay familias, hay padres, muchas veces por argumentos religiosos, en otros convencidos de todo este tema que se ha planteado, que están rechazando que sus hijos sean vacunados. Incluso ha habido casos de enfermedades previsibles con la vacunación, se le podía impedir que ocurrieran, que están comenzando a ocurrir, no solo en República Dominicana, sino en otras partes de América Latina y de Estados Unidos. Hay el riesgo, y esto sí yo quisiera decirlo con bastante peso, hay el riesgo que enfermedades que han sido erradicadas del planeta Tierra, que no aparecen en ningún sitio, comiencen a aparecer nuevamente en la medida que grupos antivacunas, negadores de lo que la ciencia aporta al desarrollo de la especie humana, estén ganando fuerza y se estén apoyando en gobiernos populistas, caso Trump o caso Bolsonaro, aquí en las Américas, que está provocando la muerte de muchas personas, precisamente por llevar un falso mensaje de que las vacunas no sirven. Sí, gente que, por ejemplo, las comunidades nuestras, gente que vive en zonas apartadas, que escuche alguna vez y le lleven un temor infundado. Hay que decir que República Dominicana es de los países de América Latina que resolvió el problema de la vacuna. Nosotros tenemos una cultura de vacunación. Si hay algo que aquí se supo manejar, fue el tema de las vacunas durante muchos años. Aquí tuvimos vacunación casa por casa,
vacunaciones con brigadas, vacunaciones por puestos, y ya cuando una mujer da a luz en cualquier punto del país sabe que tiene que vacunar a su bebé, lo lleva de forma sostenida, los pediatras requieren las tarjetas de vacunación, en la escuela participan, o sea que hay una tradición de eso, y es decirle a todas las familias que esa es una cosa que no se puede alterar. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien falleció por una enfermedad previsible? Correcto. Que podía resolverse con una vacuna. Pero bueno, es cuento de camino, es bueno que la gente lo sepa. Edith, también Sí. hay que destacar a eso que comentas, que no solamente esta negación a las vacunas se da en las comunidades más apartadas o personas que no tienen tanto un nivel de educación tan alto, sino que también vemos estos casos de personas que dicen no, las vacunas son negativas para la salud, causan muchísimos problemas en personas que tienen una educación formal y que pertenecen a estratos económicos de importancia. Entonces hay que llamar a la población de nuevo a confiar en las vacunas, y porque efectivamente han probado ser una solución no solamente a casos de COVID-19, sino también a través de la historia, como comentaba David, a otros casos de enfermedades que ya incluso hemos erradicado aquí en República Dominicana. Bueno, pero señores, miren, tenemos en este momento 113 personas ingresadas por COVID-19 y 21 en intensivos. Eso es de las cantidades más pequeñas que hemos tenido durante toda la pandemia. Estamos excelentes. Si yo miro el Distrito Nacional, en este momento en todo el distrito hay 5 personas hospitalizadas. Es una maravilla. Y tenemos 8 en intensivos. Digo, es una maravilla en comparación. Claro, que no es una pero maravilla nunca es que estén bueno. 5 personas enfermas, Sí, claro. Pero es una maravilla en relación a lo anterior, Sí, que eran sí. grandes números. Sí, porque son 5 familias. O sea, sí, es bueno, gracias por la aclaración. Sí, no, yo creo que nos entendimos, ¿verdad? No entendimos. Claro. Nos entendimos. En la provincia de Espaillat solo hay 2 personas ingresadas. Me voy a Santiago, que siempre es el punto más alto de la República Dominicana en ingresos. Si yo busco Santiago, vamos a ver, aquí está. Bueno, me fue Santiago, que es, aquí está Santiago. Santiago tiene, sí, siempre lo es, 46 personas ingresadas y 12 en intensivo. Vengan conmigo para seguir con AstraZeneca. Santiago sigue en alta. Santiago sigue en alto, 46. Sí. La mitad, o sea, prácticamente la mitad, Es casi curioso, la mitad. Santiago se ha mantenido, digo, ha habido varios porque es de puntos. los pueblos con menos índice de vacunación. Ay, No alcanzó el interesante. 70, Por no. ejemplo, yo recuerdo que en un momento el foco nacional era San Francisco de Macorís, ¿se acuerdan? Al Llegó un comienzo de la momento que era pandemia. como el núcleo Durante la más duro. pandemia era así. Ahora es Santiago. Santiago lleva meses, lamentablemente, donde el tema del COVID sigue presente, con números superiores al resto del país, no números altos como antes. Pero siempre va adelante. Pero siempre va adelante. Y es quizás lo que tú dices, habría que contrastar casos de COVID en Santiago con índice de vacunación y posiblemente se encuentre esa relación. Sé que cuando se haga estudios, por ejemplo, los estudiantes que hacen tesis, estudiantes de medicina y eso, que puedan hacer relaciones con estudios verificados de qué fue lo que ocurrió en la pandemia aquí. Y el caso de Santiago es digno de estudio. Santiago Sí. es de las provincias que va con ese nivel de registro más bajo de República Dominicana. Pero además hay un tema por el que Santiago también tiene un ingreso más notable, que por eso hay que ir a los datos, y es que Santiago es regional, ahí llega gente de toda la región. Sí. Claro que en Santo Domingo el Distrito Nacional, por ejemplo, recibe también gente de la región, pero en el caso de Santiago, por ejemplo, los pacientes de intensivos, muchos llegaban completamente deteriorados de otras provincias, porque algo que puso a prueba la pandemia es que muchos de los servicios locales de salud eran deficientes. O sea, si tú no tienes posibilidad de resolver una cosa usted tiene San Francisco, que recibía gente de Nagua, María Trinidad Sánchez, usted tiene que, si no estaban bien ahí, lo trasladaban para Santiago, entonces va recibiendo gente más deteriorada. Habría que ver si el impacto de esos números es realmente por gente que es de Santiago o gente que viene de otros lugares. O de comunidades cercanas. Exacto, Interesante. que juega un papel en el caso. Pero bueno, Santiago sabemos que tiene esa dificultad. Quiero decir que hasta el día de hoy tenemos casi 2 millones de personas, ha ido aumentando, eso es a cuentagotas, 5.923 millones de personas, 5.923.000 están vacunados con las 2 dosis, está la tercera y la cuarta para el que quiera aplicarse. Sí quisiera hacer referencia al tema de AstraZeneca. En el caso de AstraZeneca, que es una de las vacunas que nosotros primero nos apuntamos hicimos contrato para
para lograr que tuviese cobertura a la población dominicana, hemos visto lo que dijo el presidente de la República. Nosotros firmamos con AstraZeneca entre las primeras empresas multinacionales que República Dominicana firmó estaba AstraZeneca. Eso fue el 30 de octubre del año 2020, es decir, el gobierno sube en agosto y 2 meses después, o casi 3 meses, 2 meses y medio después. No había vacunas todavía en el mercado, era una vacuna que estaba camino de completar su desarrollo. Entonces, República Dominicana firma un acuerdo con AstraZeneca de comprar 10 millones de dosis de vacuna que implicaba un costo de 40 millones de dólares. Esos 40 millones de dólares, que yo creo que fue importante y fue un buen gesto, una parte del empresariado, sobre todo el empresariado vinculado al tema turístico, colocó unos millones, creo que fueron 8 millones de dólares, que fue la donación que hicieron para que República Dominicana tuviese vacuna. El presidente de la República habló esta semana de la posibilidad de un arbitraje. El presidente puso internacional, pero la verdad es que en el contrato de AstraZeneca tenemos una noticia relevante, y es que el contrato establece que el arbitraje es nacional. Eso es muy bueno. Si Dominicana tuviese que irse a un arbitraje con AstraZeneca, sería en el país. Eso es importante. Aquí hay un problema, y es que hablamos de oídas todos, entonces, sí, de oídas todos, incluso el presidente puede decir algo y dice, bueno, ya eso es un hecho, arbitraje internacional, y todo el mundo, y el arbitraje internacional, y se hacen debate, y la gente analiza qué posibilidades tiene República Dominicana de ganar en un arbitraje internacional, y busca ejemplos de otros arbitrajes internacionales, y al final, no hay arbitraje internacional, porque el arbitraje con AstraZeneca, según el contrato, es nacional. Yeah. Debo decir otro aspecto, porque también la gente dice, bueno, son 40 millones de dólares, son 10 millones de dosis. Pero resulta que República Dominicana logró un acuerdo parcial con AstraZeneca el año pasado. ¿En qué consiste ese acuerdo? En que República Dominicana, como fue recibiendo vacunas, le dijo, miren, yo le he pagado a ustedes 24 millones de dólares. De los 40. De los 40. Nos quedamos ahí, vamos a hacer un corte, porque ustedes no están respondiendo y nosotros tenemos vacuna. Y AstraZeneca aceptó. Bien. De modo que el dinero que está en debate no son los 40 millones de dólares, ni son las 10 millones de dosis, sino que son 24 millones. 24 millones, de las cuales nos falta, de las dosis que tenía que entregar AstraZeneca, aproximadamente nos falta 4.9 millones de dosis. Esas son las que nos falta. Entonces, la posibilidad de un arbitraje es una posibilidad en el camino, pero sería el mecanismo último de un debate que lleva meses, porque República Dominicana tuvo equipo negociador desde el Gabinete de la Salud, que se negoció con cada una de las empresas multinacionales. Yo debo decir que ahí trabajaron muchos técnicos, muchas personas, mucho personal que trabajó para lograr negociaciones rápidas y efectivas, y el hecho de que hayan logrado, por ejemplo, una reducción significativa de ese contrato ya es una buena noticia. Entonces, ese arbitraje sería en República Dominicana, pero todavía AstraZeneca podría llegar a un tipo de negociación que República Dominicana está buscando. ¿Cuál es esa negociación? Que AstraZeneca, porque es muy difícil pensar que ellos nos van a devolver el dinero, que AstraZeneca pague a República Dominicana la parte que le adeuda todavía, o sea, la que ya se le pagó por anticipado con medicamentos. Ellos tienen medicamentos de diferentes tipos. Tienen medicamentos para la hipertensión, ellos producen medicamentos para la diabetes, para diferentes tipos de enfermedades. De hecho, según los datos que yo tengo, República Dominicana elaboró una lista de medicamentos que le fue entregado a AstraZeneca. O sea, AstraZeneca tiene una lista de medicamentos por la cual se le está proponiendo un canje. Yo creo que para la empresa AstraZeneca es posible que entren en esa dinámica, porque evidentemente no tenemos condiciones para recibir todas estas vacunas que faltan de AstraZeneca, que no vamos casi a poder 5 utilizar. millones. Primero, que no vamos a poder utilizar. Segundo, que se vencen en 6 meses. O sea, la vacuna que ellos quieren entregar entero es que se vence en 6 meses.
Y tercero, las vacunas de AstraZeneca tenían una situación en República Dominicana que no se habló mucho, pero yo conversé con personas que dirigían centros de vacunación y es que la gente las rechazaba. Ya, Los sí. dominicanos se llevaron, que habían leído y eso se regó como pólvora, eso fue. Esas son, fíjense que a veces hay noticias o situaciones para el uso de alimentos, medicamentos y demás en la población que se establece un mito Un tema y no cultural. necesariamente. Eso usted lo va a encontrar en los medios, pero eso está ahí y usted tiene que tomarlo en cuenta. Por eso es importante hablar con la gente. Si ustedes hablan con la gente que dirigía centro de vacunación en República Dominicana, van a encontrar que la gente iba y decía, ¿qué vacuna tiene AstraZeneca? Pues no. Y se Sí. iban. Por el tema cardiovascular que decían que causaba Exacto. trombosis y demás. Efectivamente. Hay un detalle en esto. Yo creo que lo que tú comentabas de que hubo una negociación previa amistosa donde se paró los pedidos y se dejó en 24 millones, ya es una buena señal. Es decir, pienso que de ambos lados, gobierno dominicano por un lado y AstraZeneca como compañía, lo que más les conviene a ambas partes es lograr un entendimiento amigable donde nadie quede con una mala reputación. A AstraZeneca no le conviene quedar con mala reputación en República Dominicana ni en ninguna parte del mundo, porque el mundo no se acaba mañana y AstraZeneca me imagino querrá seguir vendiendo medicamentos en todo el mundo por decenas de años, quizás centenares de años. Entonces yo creo que esa fórmula que tú estás planteando, Edith, ojalá esté en juego. Ellos la tienen en juego, sí, está sobre la mesa. Porque indudablemente necesitamos otros medicamentos. Ahora, yo no le veo sentido ahora que nos apropiemos de más vacunas, de más dosis de vacunas contra el COVID, porque incluso las que tenemos va a ser difícil que la podamos utilizar válidamente. Es más, hasta hay dificultades para que otros países lo acepten como donaciones. Tiene que ver con el ciclo que estamos viviendo, el hecho de que ya muchos países consideran que esto terminó, que hay que ir liberando. Por ejemplo, en España se está discutiendo ahora no usar mascarilla en espacios cerrados. O sea, hay todo un ambiente distinto. Quizá el único caso que se destaca es el que mencionamos al inicio. China cerrando una ciudad de 25 millones, pero después en el resto del mundo no veo que haya esa aptitud. Bueno, eso quería decirles, en realidad es una buena noticia que el arbitraje sea en suelo dominicano, eso es lo que está consignado en el acuerdo que suscribió República Dominicana con la compañía AstraZeneca. Y de que ya, en cierto modo, estamos peleando no por 40 millones de dólares, por 24. Sino por 24, que fue lo que se le pagó, y que mandaron una cantidad pírrica. Me parece que el tema de AstraZeneca o lo que ha pasado, no solo con esta multinacional, sino con otras, muestra la necesidad de que el mundo preste atención a la salud colectiva de la humanidad, porque a fin de cuentas las multinacionales se enriquecieron, pusieron términos, que era, esto es lo que está ahí, te lo comes o lo dejas, porque ustedes lo necesitan. Es evidente que no hay una posibilidad regulatoria. Cuando ves cumbres de presidentes, que la OEA se reúne, que Naciones Unidas se reúne, que no sé qué, nosotros nos damos cuenta de que la humanidad no tiene mecanismos colectivos de protección de las personas. Es más fácil hoy ponerse de acuerdo para el uso de una tecnología. Para la guerra. Y para la guerra, para lo que sea, pero para salvar gente, No. no. Y sobre todo, y uno lo ve por la gran inequidad y la situación que viven los países, pensar que hay países que no han recibido una sola dosis de vacuna. Es horrible, o sea, de lo que pasó en el mundo. Pensar que se podría trabajar con que no tuviesen el dominio o el monopolio de las vacunas multinacionales, porque es un bien colectivo, que no se venda como el que vende un celular. Un celular usted puede optar o no por comprarlo, una camisa usted puede comprar otra, lo que sea, usted puede comprar otro, pero un medicamento, los alimentos básicos y los medicamentos básicos de la humanidad. Entonces eso mostró que el mundo no tiene vías regulatorias cuando se trata, por ejemplo, de una pandemia. Pero bueno, Edith, ¿sí? quería agregar también el hecho de que, ahora que mencionas el tema de los contratos, algo que decía justamente el presidente Abinader era que el contrato con AstraZeneca no fue el mejor contrato, pero que debido a la situación de emergencia en que se encontraba el país en ese momento, pues tuvieron que aceptarlo tal cual se lo presentaba esta multinacional. Y también el hecho de que hubo mucho secretismo, no sé si recuerdan ustedes que al principio con el tema de los contratos hubo mucho secretismo en cuanto a lo que consistían, a lo que se estipulaba y demás. Entonces ahí vemos también ese tema de apropiación de
temas de apropiación de medicamentos que se supone que aportan al bien común y más en una situación de emergencia. Es muy lamentable, por ejemplo, que todavía haya naciones que no reciban, que no tengan ese acceso a la vacuna contra el COVID. Pensando también en el hecho de naciones muy ricas que se apropiaron al principio de la pandemia de vacunas que ni siquiera llegaron a usar. Y bueno, miren, señores, quiero pedir una fotografía porque no vamos a poner la historia a nuestra productora, vamos a poner solo la foto de este hombre, José Hernández Sánchez, 50 años de edad. Este es el tipo de casos que uno quisiera en la vida no tener que siquiera citar, que uno quisiera poder evitar y darle página hacia adelante y pasar a la noticia siguiente. Pero este hombre cometió un crimen que es una cosa horrible contra 2 bebés, 11 meses de nacido en la provincia Sánchez Ramírez, los mató. Hay un niño de 3 años que habría resultado herido, pero que la madre, que es de nacionalidad haitiana, dijo que también está muerto y dejó por muerto al padre de los niños. Eso ocurrió en el día de ayer. Él habló con una frialdad de espanto ante los periodistas diciendo que le habían robado unos chivos y que por lo tanto él mató a los niños. No hay palabras para calificar un hecho de esta naturaleza. Eso consterna a cualquier ser humano que tenga un cc de compasión. Sí. Por lo tanto, si ponemos su fotografía es para decir que uno espera todo el rigor de la justicia, que no exista ningún mecanismo, que no exista una forma, porque es gente muy vulnerable, porque es gente desposeída, porque es gente que vive en la más absoluta y ayecta de las miserias, para que este hombre se salga con las suyas. Es increíble, eso es una cosa horrorosa, ocurrió en Sánchez Ramírez. Él fue llevado al destacamento de Cotuí. La madre fue acompañada por policía, vi al policía darle la mano como procurando darle consuelo. La verdad es que es inimaginable un hecho de esta naturaleza. Edith, bueno, disculpa, David, quería agregar también, ahora que pues comentamos sobre este hecho, hacer un llamado también a los colegas periodistas y a los periódicos de nuestro país a que tengamos también consideración con este tipo de, al momento de tratar de abordar este tipo de temas, porque he visto ejemplos que no son muy buenos en cuanto a cómo se cubren estos temas. Hay que tener también un poco de compasión y recordar también que en el periodismo buscamos acercarnos lo más posible a la objetividad, pero también manteniendo la ética y respeto a las víctimas de este tipo de situaciones. Entonces, simplemente como que un llamado a mis colegas a que pues respetemos este tipo de casos y lo abordemos de la mejor manera. Yo creo que eso es importante, lo que acaba de decir Indira, y lo mismo que tú dijiste, se tiene que aplicar la justicia, pero la narrativa en los medios debe ser más profesional. Primero, no puede estar cargado de antihaitianismo, como he leído un par de crónicas. Increíble, como justificando que maten a 2 bebés de 11 meses. Entonces, al mismo tiempo, el ser haitiano lo vuelve totalmente oculto. No es una persona, no tiene un nombre, no tiene nada, simplemente son haitianos. Eso hay que tener mucho cuidado. Aquí los que trabajan en medios, lamentablemente no solamente los medios más o menos formales, también cualquier gente con un celular, hay un accidente en la autopista, como uno ve, y el tapón no lo arma el accidente, el tapón lo arman todos los mirones, celular en mano, queriendo tomar alguna foto escandalosa. Entonces, ese es un caso, lamentablemente, lo que decía Edith ahorita, es una pena tratarlo, pero es el género humano y en el género humano aparecen personas así. Por los problemas que sean, pero aparecen personas así. De hecho, si buscamos, la mayor parte de las crónicas no dicen el nombre del padre, ni de la madre tampoco. Se le quita el nombre. Es un haitiano. Sí, no tiene nombre. No tiene nombre. Eso es y eso hay que hacerlo notar. Miren, este hombre había salido el 16 de febrero de la cárcel, cumplió 15 años por homicidio. O sea, es un asesino ya aprobado. Hay una certificación que indica que empezó a cumplir condena el 4 de noviembre del 2009 y fue puesto en libertad el 16 de febrero del 2022. Ese sujeto había matado antes. Es una cosa horrible. Dice, en todas las crónicas casi no recogen los nombres. Miren, una vez, hablando de la redacción de un periódico, porque el que ha estado, no hay un lugar donde se aprenda más que en una redacción de un periódico, a mí me encanta. Las redacciones en particular, en todas partes del mundo, son espacios de profundo aprendizaje porque un periodista dice una cosa, el otro, y se debate. Y yo recuerdo una vez que alguien preguntaba, ¿cómo yo puedo saber
que estoy vulnerando los derechos de un niño o de una niña cuando doy una noticia. Hay muchos debates sobre esto que dice Indira. De hecho, por ejemplo, en UNICEF usted entra y va a encontrar guías para el tratamiento de informaciones que tratan de niños y niñas. Porque aquí yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales, hay gente que va y una niña es violada y la saca dando un testimonio, o saca a sus padres y dice, protegemos a la niña por mandato legal, pero sacaste al padre. Y termina dando la dirección. Y da la dirección, le tira fotografía a la casa y le tira fotografía a la escuela. Pero yo siempre he pensado que cuando, sobre todo a los periodistas jóvenes, cuando esas ideas fallan, cuando tú no tienes una claridad, porque todos hemos tenido algún momento de confusión con cualquier cosa, es momento de ponerse en el lugar del otro. Eso de lo que llaman empatía. Si fuera mi hijo, ¿qué? Cuando tú haces ese ejercicio de decir, si fuera mi hijo, ¿qué? Se te aclara el norte. De una vez. Si fuera mi padre, ¿qué? Si fuera mi madre, ¿qué? Ese ejercicio, si fuera, cuando te fallan las ideas del trato ético a los demás. Digo, si eres una gente, porque hay gente que maltrata a los suyos, pero vamos a pensar que hay gente de buena fe, buena voluntad, que tiene una buena relación con su familia, que es respetuoso de sus hijos y respetuoso de su familia. En ese momento, los caminos se aclaran. Había un audio que produjo una emisora en América Latina y lo compartió hace mucho tiempo y yo lo escuchaba y decía, imagine que usted va por una calle transitada en cualquier ciudad capital de América Latina. Imagínese que usted se sitúa frente a un semáforo, imagine que viene un niño y le tira una esponja sobre el vehículo para limpiarlo. Imagínese que cambia la luz de repente y usted tiene que arrancar y el niño queda sorprendido y casi se cae. Ahora imagine que es su hijo. Sí. Cuando usted hace ese ejercicio, todo cambia. O sea, cuando usted imagina, nosotros vemos, por ejemplo, hay gente intolerante que ve un niño en la calle que está abandonado y dice, muchacho, y ve las consecuencias de una pobreza que no conoce. Ahora, si tú dices, yo tengo un hijo de esa edad, o yo tengo una persona mayor arrastrando una carretilla y dice, yo tuve un padre de esa edad. Entonces, tú puedes hacer ese ejercicio y la mente se aclara. Se lo digo porque es muy común encontrar esa falta, lo decía la vicepresidenta de Costa Rica aquí, esa falta de compasión en mucha de la narrativa que se comparte en redes sociales. Es como si tú te quitaras el traje de humano y como estás en un teclado, escribe cualquier barbaridad. Nada en el mundo puede explicar, puede justificar o tiene atenuante. No existe un solo atenuante para un crimen de la naturaleza del que se ha cometido en Sánchez Ramírez. Vamos a ir. Antes de que vayamos a una pausa, recordemos que no hace mucho aquí hubo una política que por suerte duró días solamente, de expulsar mujeres haitianas embarazadas, muchas de ellas dominicanas probablemente, y lanzarlas al otro lado de la frontera, tratadas como animales, como ganado, montadas en guagua. A mí me llamó la atención que a la hora de confrontar a muchas personas con ese tema, le era difícil sacar ese lado humano y decir, concho, ¿qué pasaría si a mi esposa, a mi hermana, a mi hija embarazada la trataran de esa manera? Yo intenté, cuando la semana pasada se hablaba de una marcha donde vinculaban los no nacidos con la nación dominicana, yo me hice la pregunta, ¿por no ser dominicanas no vale la vida que llevaban en su vientre? Porque yo sentí que la sociedad dominicana en general no reaccionó a la altura de las circunstancias. Entonces fue como una especie de permisividad para que incluso el que estaba encargado de ese operativo llegara a decir que aunque se escondieran debajo de la cama, él las iba a buscar. Entonces yo creo que casos como este que tú acabas de ver de Sánchez Ramírez, casos como esos temas de las mujeres embarazadas, nos habla que la sociedad dominicana ha ido perdiendo paulatinamente grados de moralidad social que les va a afectar en su desarrollo como comunidad. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir a la pausa. Debo decir que cuando regresemos de la pausa, estará con nosotros Uchi Lora. Periodista Uchi Lora, parte de este equipo, estará de vuelta con su comentario de hoy, creo que va sobre el tema del Ministerio Público. Así que tendremos a Uchi Lora y tendremos más comentarios. Recordarles que posteriormente hay una conversación con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en República Dominicana, Manuel María Mercedes. Hacemos el cambio, señor director, y estamos regresando.